Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Mientras varios candidatos insisten en que el presidente Daniel Noboa debe pedir licencia para hacer campaña electoral, el gobierno asegura que no es obligación del primer mandatario optar por esta vía. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista. El país envuelto en el caos. ¿Se respeta la actual Constitución y el Código de la Democracia en el primer día de esta campaña electoral? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Aún, doctor Chalco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y un feliz año, por supuesto. Feliz año, Fausto, a usted y a quienes nos escuchan a través de tan prestigioso programa. Mire, Fausto, hay algo que de arranque nos estamos confundiendo. La Constitución y la ley no se respeta porque soy de derecha o de izquierda o de centro. No se respeta solamente cuando se dice, esta vez me conviene a mí. La Constitución se respeta siempre. Este país está afrontando hoy un caos. ¿Pero por qué este caos? Por el irrespeto sistemático a la Constitución, bajo la bandera de cualquier ideología, bajo la bandera de cualquier lucha, y esto avergüenza. Esto avergüenza al país y esto nos pone en un caos para el futuro. Hoy quizás no se está dimensionando lo que se está haciendo, pero nos está generando y endosando al país inestabilidad, mayores problemas mañana, porque creemos que la Constitución solo se debe respetar cuando es de un bando. Por favor, en la mitad estamos los ecuatorianos y lo que se está viviendo, Fausto, no es correcto, es un abuso. Todos pueden ser abusivos, pero el derecho y la Constitución está para frenar esos abusos precisamente. Porque cuando usted tiene el poder o cuando usted tiene ciertas cualidades o condiciones, usted puede ser abusivo y se ve encima de todos, pues. Pero entonces eso no se hace cuando se está en un espacio de poder o cuando hay que hacer respetar la Constitución. Pero no es un hecho que se venía advertido ya por lo ocurrido, por ejemplo, con el tema de Verónica Abad, por un lado, la designación de Saría Moya, después, ahora esta designación de Cynthia Gelibert como vicepresidenta. ¿Desde cuándo nos ayudan o nos escogen al vicepresidente y no lo hacemos por elección popular? Lo que es peor, yo voy a analizar lo que usted me está diciendo, pero déjeme decir algo que es peor. En los últimos días, el ejemplo de pedir o no pedir licencia es el expresidente Correa sentenciado. Los que nos dicen que luchan contra el ayer usan de ejemplo al expresidente Correa sentenciado por delitos en contra de la administración pública. En una sabatina de esas horas locas que había los días sábados. ¿Qué está sucediendo? ¿No nos estamos dando cuenta de esto? Esto tiene que generar una implosión en el país. No es correcto esta burla. Pero es importante también tomar en cuenta, por ejemplo, y estamos en un debate quizá que no debería ser tal, porque hablan de vacío, hablan de ciertas interpretaciones, evidentemente de acuerdo a conveniencia, pero estamos frente a un error de interpretación o a un vacío o frente a un presidente incapaz de cumplir la ley. Vea, Fausto, yo creo que estamos ante un momento en donde los convocados a hacer cumplir la ley y a cumplirla, han preferido mirar a otro lado. Vamos por partes. Lo primero, falso de falsedad absoluta que en este país exista una sentencia de la Corte Constitucional que diga que no se requiere sentencia. Eso no es verdad. Lo he dicho desde mayo del año que feneció. Las consecuencias ya están aquí.
Ya empezaron las denuncias por no pedir la licencia. Lo que se ha dicho, los asesores del presidente le han puesto en una emboscada. ¿Por qué? La sentencia de la Corte Constitucional, que están interpretando la interpretación que hace la Corte, vergüenza, eso no se hace en derecho. La Corte lo que hizo es interpretar la muerte cruzada y ha dicho que simple y exclusivamente en caso de que ésta se dé en algún momento, no se computa. Ya hemos hablado de esto, es decir, para la matemática, no para el derecho. No se computa el periodo que se está completando. En este caso del fenecido presidente Lasso, hoy se está terminando ese periodo. Eso es lo que está pasando. Y no se computa como reelección si es que nuevamente quiere usted ser presidente o quiere ser asambleísta. Eso es todo. Para temas de cómputo, porque es lógico, sería injusto, sería incoherente, incorrecto, que se diga, usted ha ocupado un periodo. No ha ocupado 1 año y medio. Primera cuestión. Entonces, la sentencia de la Corte no dice aquello. Lo que sí está vigente desde el año 2020, ¿por qué Correa no pidió? Porque Correa no fue presidente en el 2020. No engañen. Desde el 2020, en el Código de la Democracia, en el artículo 93, ley orgánica con jerarquía normativa que desarrolla la Constitución, la ley orgánica, sabemos los constitucionalistas, se expuso expresamente que se pedirá licencia para optar por el mismo cargo. Pues que esto tiene sentido mínimo, de que usted no ocupe bienes, fondos públicos, el poder, que no se confunda con la función. Ahora, lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral también es suma a la gravedad de los hechos en este contexto. Se inicia la campaña del 5, hay esta intervención del presidente, lo que y con una convocatoria al menos cuestionable, el ministro José de la Gasca ha dicho que son convocatorias sociales, él las ha mencionado así, pero inicia con esta suerte de violación al Código de la Democracia y acto seguido el Consejo Nacional Electoral cierra los ojos nuevamente, porque ya nos tienen acostumbrados a cerrar los ojos, a mirar para otro lado. ¿Cuál es la salida entonces? Aquí no vamos a cumplir la ley, vamos a pasarnos por encima, y el que tiene el poder pues definitivamente va a jugar con la cancha inclinada. Qué pena, Fausto, qué pena. En un país donde hay Corte Constitucional y hay violaciones a la Constitución, dirimen las Fuerzas Armadas. Vea usted, qué grave, ¿no? En un país donde hay Corte Constitucional, termina dirimiendo las Fuerzas Armadas, que eso está muy mal. Dicen las Fuerzas Armadas que ellos son garantes de la Constitución. Yo creo que a esta altura la Corte Constitucional debería pensar entonces ya en una acción de conflicto de competencia positivo con las Fuerzas Armadas. La Corte decir, yo soy la competente, no usted. A ese nivel de vergonzadas hemos llegado en el país. Déjeme decirle, el CNE debe actuar. El Consejo Nacional Electoral es el garante de los procesos electorales. Vocales del Consejo Nacional Electoral piden que haya una decisión, no la hay. Candidatos empezaron sus denuncias, seguirán. Mañana los candidatos perdedores también tendrán que denunciar y denunciarán. Y si es que no son perdedores y son ganadores, pasará lo mismo. Por favor, estamos convocando a un caos. Contraloría puede actuar. Fiscalía podría actuar, y la asamblea conspiradora de siempre, que en este país lamentablemente en los últimos años hemos visto, queda como un camino abierto. El artículo 129 de la Constitución dice que una de las causales de enjuiciamiento político a los presidentes para destituir es peculado. ¿Qué es el peculado? El mal uso o el uso de fondos públicos para beneficio propio. ¿Cuál entonces debería el balcón de Carondelet? ¿Cuál entonces debería ser la consecuencia con lo ocurrido en estos 2 días? Vea, Fausto, es grave, falta grave y muy grave lo que estamos mirando. Eso es lo que está sucediendo al día de hoy, porque no hay un hilo divisor entre el acto presidencial y el acto de candidatura. Ese es el gran problema. Y la Corte Constitucional, recuerde usted, el año 2023 dejó un estándar sobre los juicios políticos a los presidentes. Mínima verosimilitud. Apariencia mínima
de que algo ha sucedido. ¿Para qué se ponen en este caos? El país ya no aguanta más caos. Alguna confianza deberá tener para poner o dejarse llevar a este caos. Vea, Fausto, vamos a hablar de esto, de la vicepresidenta. Hablemos de esto. Para mí la vicepresidenta constitucional del país, nos guste o no nos guste, es la señora Abad. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que en caso de ausencia temporal, el presidente puede designar por decreto a un ministro. Entonces, ¿hay ausencia temporal? La misma Constitución nos responde y el dictamen 224 IC de la Corte Constitucional. ¿Cuándo hay ausencia temporal? ¿Por fuerza mayor, enfermedad hasta 3 meses o licencia de la Asamblea? Ninguna de estas existe. La señora no está enferma. La señora no tiene un acto impredecible e irresistible, fuerza mayor, eso es en derecho, que le impide el ejercicio de la función. Y la señora no ha pedido licencia. Los funcionarios de gobierno dicen que se ha autodado vacaciones. Entonces, con más razón. Si no ha pedido autorización para las vacaciones, entonces no hay vacaciones, pues. ¿Qué es? Funcionario. No ha pedido licencia a la Asamblea. Entonces, ¿qué es? Funcionario. Ellos mismos están diciendo que no puede auto-otorgarse vacaciones. Entonces, si no le han otorgado vacaciones a cualquier trabajador en el país, si usted no le da vacación como su máximo jefe, entonces no hay la vacación, pues. No hay abandono del cargo, no hay ausencia. ¿Qué pasa? Finalmente, No si así se viola flagrantemente la ley y la Constitución, ¿qué hacemos? Fausto, un llamado a los órganos llamados a hacer respetar la ley. Consejo Nacional Electoral, sobre tema de licencias, Tribunal Contencioso Electoral. Evitemos esto. Sobre la cuestión de la vicepresidencia, la Corte Constitucional podía pronunciarse en al menos una causa que yo estimo que tendría que hacer alguna maniobra por ahí para que sea urgente. Ella tiene una consulta de norma que le planteó el Tribunal de Pichincha, una consulta de norma sobre aquella intención de sancionar a la vicepresidenta. Podría ahí intentar algo, podría también la Corte Constitucional indiscutiblemente intentar un pronunciamiento respecto del dictamen que hiciera sobre interpretación constitucional, pese a que desechó la acción, podría ahí intentarse ajustar lo que está viviendo el país. Y en el peor de los casos, apreciado Fausto, tiene un departamento de comunicación que puede comunicar más que conferencias que haga con distintos actores. Importante, la Corte Constitucional puede hacer mucho. Importante reflexión y también importante tomar en cuenta todo lo que se hace desde el primer día, desde los primeros minutos de esta campaña electoral para saber quién es quién en este proceso. Lamentablemente creo que una sola palabra resume lo que está viviendo el país y es el caos. Doctor Chalco, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Fausto, un gusto estar siempre con usted y un feliz año. Gracias. Igualmente, el doctor José Chalco, abogado constitucionalista. El país envuelto en el caos. Se respeta o no la actual Constitución. Él ha dicho que el CNE debe actuar como garante del proceso electoral. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.